Bienvenido a este nuevo video. Iniciamos la guía número 4. Área de ciencias sociales. Nuestro valor, el trabajo en equipo, formando líderes para transformar la sociedad. Reflexión. Del compromiso individual al esfuerzo de un equipo, eso hace que un equipo funcione, que una compañía funciona, que una sociedad y civilización funciona. Vincent Lombardi. Esta reflexión nos invita a que uniendo compromisos individuales fortalecemos nuestro trabajo en equipo. En el segundo periodo académico que iniciamos en esta semana, tenemos el origen de la humanidad y las primeras civilizaciones. Nuestro contenido, la historia y el origen de la humanidad. Vamos a encontrar aquí la definición de historia, las edades de la historia, la prehistoria, sus etapas, la evolución del ser humano, los homínidos, la etapa del paleolítico, edad de los metales, civilización, las civilizaciones del Medio Oriente, básicamente la civilización de la Mesopotamia, la civilización de Egipto, las civilizaciones del Lejano Oriente, como China e India, las civilizaciones del Mediterráneo. Conceptos clave. Encontramos estos 6 conceptos claves que están también en concordancia con la guía integradora de aprendizaje y el taller de aprendizaje. Tenemos definiciones de historia, de humanidad, de origen, de homonización, de civilización y de economía, términos que vamos a estar utilizando en esta segunda guía integradora de aprendizaje y en este segundo periodo. La historia. Esta definición que tenemos aquí, que nos presenta como el estudio de acontecimientos y hechos que se dieron en el pasado y configuran el desarrollo de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. La historia entonces compila a través de las fuentes formas diversas para poder entonces hacer los estudios de todo el pasado. Y se clasifican esas fuentes en primaria y en secundaria. Edades de la historia. Las 5 edades que vemos acá en la parte izquierda de esta diapositiva, tenemos la prehistoria desde hace unos 3 millones de años, la edad antigua que comienza en el 3500 aproximadamente antes de Cristo, la edad media del siglo V hasta el llamado descubrimiento de América en el siglo XV, la edad moderna del siglo XV hasta la Revolución Francesa y la edad contemporánea del siglo XVIII hasta el siglo XXI, es decir, hasta nuestros días. Acá también tenemos pues una caracterización. Ustedes al detenerlo, a mirarlo, a observar con detalle en la lectura que tenemos acá de la historia y los orígenes de la humanidad, vamos a encontrar allí también unos aspectos claves, centrados, de el proceso que ha vivido la humanidad desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. La prehistoria, o sea, la historia y el origen de la humanidad. Etapa de la prehistoria, tenemos acá el paleolítico y el neolítico. Y también como tercera gran etapa o momento de consolidación de los procesos de descubrimiento y uso de todo lo que el ser humano encontraba en el medio ambiente, los metales. Entonces tenemos desde la prehistoria que se inicia con el paleolítico, es decir, cuando el hombre era un ser nómada, pasamos al neolítico que ya se convierte en sedentario
al volverse sedentario, pues se dedica a la agricultura y a la ganadería, se inventa la rueda, utiliza la forma de hacer sus utensilios, la cerámica, y cuando descubre los metales, pues se dedica a también a hacer labrado de distintas formas para distintas formas de uso. Entonces usa el cobre, el bronce y el hierro, que son también las tres principales características de la edad de los metales. Acá tenemos en estos dos gráficos los homínidos. Homínidos significa ya el proceso evolutivo de los primitivos como el Australopithecus, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neandertal o Homo neandertal y el Homo sapiens. En la parte superior de la figura de la parte derecha tenemos también la capacidad cerebral, la capacidad craneana, que en la medida que la evolución se fue dando, el ser humano fue aumentando esa capacidad. Y el de la izquierda, pues ya nos ubica desde los seres humanos actuales, los antepasados y algunos cambios evolutivos que se han presentado. También observamos allí en la parte inferior izquierda, pues distintas formas de cráneos que nos indican la evolución desde el punto de vista del aumento de la capacidad craneal. Acá tenemos la historia y el origen de la humanidad, los homínidos, y ahí tenemos una lectura que nos hace mención de los homínidos, tipo de primates caracterizados por la postura erguida, es decir, ya el levantarse. En la figura de la parte derecha vemos desde una forma de tipo simiesca, ya al ir guiéndose, se llama esa parte, es decir, irse levantando, irse poniendo en posición vertical. eh, las tres primeras imágenes acá de la derecha y también entonces ya el erguirse como tal, es decir, estar derecho, recto de pie, el caminar, en fin, ya entonces, y ahora ahí, lógicamente, a manera ya de un poco de, de análisis, de crítica, tenemos entonces nuevamente hasta el uso del computador en nuestra actualidad. Entonces acá tenemos que los primates tuvieron que dejar los árboles, se bajan al suelo y van buscando la forma de tener mejores. El paleolítico, que es la edad antigua de la piedra, cuando el ser humano tomaba, en la figura que vemos ahí en la parte izquierda, tenemos distintas formas de utilizar palos o piedras de una manera eh, tal que le significó para poder defenderse y para poder entonces abrir, en fin, la primera forma de aprender a preparar las cosas. Ahí tenemos la explicación. Incluso también como tenemos acá el descubrimiento del fuego. Tiene tres fases: paleolítico inferior, medio y superior. Bien. El neolítico. El neolítico es una palabra que significa piedra nueva. Ya en el neolítico, entonces el ser humano, el hombre primitivo, pues aprendió a labrar, a tallar la piedra. Dice acá, comprende de hace unos 2.85 millones de años, hasta el año 2000 antes de Cristo, que data pues los cálculos que han hecho los investigadores, arqueólogos, paleontólogos sobre esta edad. Ahí a la izquierda vemos un gráfico donde ya el ser humano aprendió a hacer la pesca, a pulir la piedra, a tener ya una molienda, en fin, y a desarrollar la agricultura, que fue el gran paso que el hombre dio. eh, la edad de los metales, el periodo prehistórico posterior a la edad de piedra. Entonces, y a la edad antigua. Comprende tres periodos: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Ese fue el proceso de descubrimiento y uso que hizo el ser humano, dice acá 6.500 años antes de Cristo aproximadamente. Cuando se habla de edad de los metales,
un momento en que el hombre comienza a utilizar los distintos metales. Bien, ahí tenemos el gráfico donde nos muestra pues ya la forma un poco más avanzada de el ser humano desarrollar esta parte. La civilización. Tenemos acá que hacia el año 6000 surgieron en el cercano oriente y en el sur y el este de Asia las primeras civilizaciones. Cuando los grupos organizados se fueron ubicando cerca especialmente de los ríos o de los cuerpos de agua para proveerse a través de estas dos formas de vital importancia para los grupos humanos, como es el agua y la tierra fértil, que le ofreció entonces a esas comunidades las oportunidades de organizarse y de asentamiento, es decir, ya quedarse en unos lugares de manera fija. Entonces, ahí tenemos, bien, tenemos acá ahora las civilizaciones del Medio Oriente, la civilización de la Mesopotamia. La Mesopotamia viene de la palabra griega mesos, medio, y tamos o potamos, río, que significa tierra entre ríos. Los ríos que ubican a la Mesopotamia son los ríos Tigris y Éufrates. Hoy en día esos ríos se encuentran sobre el país de Irak. Y tenemos abajo los grupos humanos, las civilizaciones que conformaron la Mesopotamia. Bien, acá tenemos, continuando con esas civilizaciones del Medio Oriente, otras características como son las de la religión. Y también tenemos la organización social de estos grupos humanos. Fue muy rica esa civilización, toda su cultura, descendía de los sumerios y se acostumbraron a representar eh, los dioses como lo que acontecía en la naturaleza. Eso en cuanto a su religión. Ahí destaco y podemos destacar los rituales religiosos que hacían en el templo llamado Sigurrat. Ahí tenemos en la figura de la parte derecha, tenemos esos conocidos Sigurrat, que son una especie de pirámide. Ahí es un templo y también tenemos una pirámide escalonada. Y la organización social, pues también tenemos allí una característica que es de tipo jerarquizada. Jerarquizada significa entonces de mayor comandancia o mayor dirigencia que tenía un grupo social hasta, hasta lo de los considerados de menor rango social, como eran entonces en este entonces los artesanos, los campesinos y los esclavos. Bien. Eh, Aquí tenemos otras características de la Mesopotamia, la cultura y en especial destacando ahí lo de los sigurras que ya hacía mención de ello en la anterior diapositiva. Se destaca también aquí el mito de la creación, la cual revive el mundo por el origen del mito de Marduk y la epopeya de Gilgamesh. Esos nombres más adelante vamos a seguirlos escuchando. Y también destacar aquí, o como dice acá, no olvidar la historia del Código de Hammurabi, que fue el código más, la primera ley, por decirlo de una manera, la primera norma ya labrada en una piedra amorita, que es una piedra de más de 1 metro de altura, y allí el rey Hammurabi labró el código bastante drástico en las sanciones. Y el tipo de escritura que se utilizó en la Mesopotamia antigua llamada la escritura. Bien, acá tenemos otros elementos que ya en este caso pues complementamos con las civilizaciones del Medio Oriente. La organización política, la organización económica, que estaba dada a ella
el caso de la política, por el rey o emperador, que era la máxima autoridad. Y también, por lo tanto, las decisiones importantes eran tomadas también por el rey y asesoradas por un grupo de sacerdotes. En la organización económica, la economía era la agricultura y también la abundancia de varios productos ganaderos y agrícolas que los babilonios alcanzaron a desarrollar en gran escala y utilizaron muchos de estas pirámides escalonadas, llamadas figuras, como sitio de guardar provisiones para los momentos de dificultad en la sociedad. La vitalidad de la actividad comercial era tremenda en esa época. Tal vez se consideraba, o mejor, se ha considerado la Mesopotamia como la capital de la antigüedad. La civilización de Egipto se formó alrededor del año 4000 a.C., luego del surgimiento de la escritura, y fue la más representativa o la más icónica de la historia antigua. Se estableció a orilla del río Nilo. La civilización egipcia alcanzó su gran desarrollo en varios ámbitos como la ciencia, las artes, la religión y el comercio. Se destaca aquí también la forma de escribir llamada jeroglífico, que en las paredes de muchos. Dice aquí que bajo la dinastía tercera, la capital se estableció en la ciudad de Memphis, eh, ya que el nombre del principal templo, Ad-Kapat, casa del espíritu de Pat, pasó al griego como a Egiptus. Ahí viene entonces todo el proceso de consolidación y eh, de desarrollo de la cultura egipcia. Aquí tenemos también pues, la construcción de las grandes pirámides de Giza, atribuida a los faraones Keops, Kefren y Miserino. El Imperio Medio, tenemos acá algunas características de varios de los monarcas, de los gobernantes. Allí en este Imperio Medio se hicieron proyectos ambiciosos de irrigación y, y otros trabajos para el mejoramiento de esta cultura. Ahí tenemos entonces anteriormente. La evolución política, Imperio Nuevo, donde llegan hasta el río Éufrates, la cultura egipcia, después de un periodo de debilidad monárquica, llegaron al poder las castas militares, que fundamentalmente bajo esos gobernantes, especialmente Ramsés II, que es muy mencionado en la historia de Egipto antiguo, se mostró muy enérgica contra los expansionistas reyes hititas. Y la baja época ya de los egipcios, que fue desde la dinastía Saíta, sigue la dinastía Nubia, son nombres que están vinculados mucho al territorio, a la zona que allí se encuentra. Y el periodo helenístico, que es la conquista de Egipto que hace Alejandro Magno. Helenístico es por el nombre que se le da a los griegos en la antigüedad, llamados helenos, porque se consideraban hijos de la diosa Helen. Entonces, por eso se llama helenos. Y Alejandro Magno fue tal vez el mayor representativo de los griegos que alcanzó entonces también a llegar hasta Egipto. Acá tenemos la economía y la religión, basada en la economía en la agricultura, aprovechamiento al máximo de todo lo cultivable que se daba a través del río Nilo, la irrigación de ese río. Y la religión, que está plasmada en la mitología, que es un conjunto de creencias que impregnaban toda la vida de todas las capas sociales de esa cultura. El templo, como dice acá también, es un lugar sagrado donde solamente se admitían los sacerdotes y las sacerdotisas. Aunque en celebraciones importantes el pueblo era admitido hasta el patio. Son también las determinaciones de tipo
clasistas que se daban en la cultura. Bien. Tenemos acá ahora la sociedad, carácter piramidal. Ahí tenemos las distintas categorías o estratificaciones que encontramos en el Egipto antiguo. En la cúspide, el faraón y la familia real, un segundo grupo formado por sacerdotes, un tercer grupo por campesinos, alrededor del 97% de ellos, y el cuarto grupo, los esclavos, considerados como objetos o animales. La mayor parte del tiempo, el pueblo de Israel, o sea, los hebreos, los judíos, estuvieron también bajo la esclavitud de los monarcas egipcios. Eran los gobernantes de esta parte de la antigüedad en el mundo. La cultura fue la cuna de la escritura. Desarrolló tres tipos de escritura: jeroglífica, hierática y la demótica. Más definiciones encontramos lógicamente más adelante allí en esto. Lo importante ahora es escuchar que tuvieron un tipo evolutivo de la escritura y los templos enormes, monumentales, dedicados a los dioses. Ahí tenemos los dioses como Amon-Ra, Karnak y otras que también pues, hacen parte de la oferta y todo que se hacía en honor a los faraones. Pasamos a la civilización de China, la del lejano oriente. China surgió en la cercanía del río Amarillo, o el río Guangzhou, y el río Azul, Yangtze, en la era en que se denominaba Neolítico, específicamente entre los años 7000 y 2000 a.C. El territorio que estaba ubicado cerca de esos dos ríos, ahí vemos también otra cultura más que se ubica cercano a los ríos, que fue la característica de la antigüedad. Eh, Allí se fue generando una población para ir progresando hasta que se consolidó y se organizó la cultura china. En cuanto a su organización política, tenemos aquí, ahí tenemos las imágenes de los gobernantes de la antigua China, por las dinastías, las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, porque trataba ya del imperio, el imperio dominado por el emperador, especialmente por las dinastías. Dinastías son grupos de familias que gobernaban durante prolongados periodos de estancia en el poder. Después se instauró una burocracia. Burocracia significa todo un gobierno a través de puestos de mando, ocupaciones de puestos de mando. Y durante la dinastía Qing se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada. Y en esta parte de los gobernantes de la antigua China. La organización social. Tenemos acá el emperador que ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, considerado que tenía un origen divino. La aristocracia, que constituía una corte imperial. El tercer nivel, funcionario de alto rango, puede ser gobernadores, en fin. Y el cuarto peldaño, un grupo de campesinos encargados de labrar los campos. Y por último, los esclavos, quienes estaban constituidos por prisioneros de guerra y hombres castigados que habían perdido su libertad. Bien. Acá tenemos otra característica de China. En dos etapas se divide la época de la civilización y ahí tenemos los nombres de la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou o Zhou, parte esencial. Acá destaco la figura que vemos en la parte izquierda de esta diapositiva, cuando a través de unas excavaciones fueron encontradas estos ejércitos de terracota que uno de los emperadores mandó a construir
y después con el tiempo fue sepultado por distintos pasos del tiempo y después lo descubrieron los arqueólogos. Ahí tenemos las otras dinastías de la etapa imperial, de la Qing, la Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. Ahí tenemos una característica de uno de los aspectos importantes de la cultura china antigua es eh, todo lo que se relaciona con lo complejo que se fue dando en su sociedad y el encerramiento que se dio para toda la cultura occidental. Eh, Se destaca ahí también la filosofía, el arte, la música, la mitología que, que practicaron en esta parte del continente asiático, la cultura china. Aportes, ahí tenemos aportes que los chinos hicieron a la civilización, como fue la brújula, el papel, la imprenta, la porcelana. Pasamos a la cultura de la India o cultura del Valle del Indo. El Indo es el río más importante ahí en el norte de la península del Indostán, que es donde está el país de la India hasta nuestros días. Ahí está, dice el Valle del Indo, está en azul ahí las dos primeras ciudades, que de ellas solamente existen las ruinas, Mohenjo-Daro y Harappa, ahí ubicadas, la vemos ahí en la parte derecha del texto. Y los Vedas, que son los libros sagrados, donde los pueblos de esta parte del continente asiático toman sus nombres. Y ahí hay otras características a esta cultura. Pasamos a la cultura que da el punto de partida a la civilización occidental, que es la cultura griega. La cultura griega antigua o civilización eh, griega se desarrolló en el periodo de hace unos 1054 años, que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. De ahí fue cuando se inició esta parte de la cultura balcánica, porque Grecia está ubicada en la península balcánica, y inició su marcada influencia en todo el continente europeo. Ahí tenemos entonces que esta civilización, pues, eh, nace del lado noreste del mar Mediterráneo, en territorios que están ocupados hoy en día por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia, que pertenece a Italia. Esas fueron parte también de la cultura griega en la antigüedad. Civilización comercial, marítima y expansiva, no, ubicada en la parte sur de la organización social. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Eh, Esto le permitió pues irse ubicando sobre todo el ámbito geográfico, de espacio geográfico, e ir estableciendo pues también sus formas lingüísticas y culturales, y especialmente la organización de la polis. Las polis fueron las primitivas ciudades, la organización que se dio en cada una de ellas y le permitió entonces a la Grecia antigua establecer a través de la polis, o sea, de las ciudades, una forma de gobierno eh, estatal, en la ciudad-estado. Y aquí tenemos abajo pues, la organización política de práctica de la democracia, el pueblo que originó la democracia, que viene de demos pueblo y kratos gobierno. Ahí tenemos en la parte, en el tercer o cuarto párrafo, donde dice organización política. La democracia, la Grecia. Bien, y acá tenemos los periodos de la Grecia antigua, que tenemos el periodo oscuro o época oscura y los tres periodos, el arcaico, el clásico y el helenístico, destacando aquí el helenístico porque fue Alejandro Magno, como tenemos acá en la figura de la parte derecha, quien se encargó de expandir el imperio a su nombre, pero que también significó el avance de la cultura helenística, o sea, la cultura griega, que dominó casi entrado incluso a las fronteras con la India. Toda esa zona del Medio Oriente fue conquistada por Alejandro Magno.
Y también tenemos ahora la civilización romana. Civilización romana. Tenemos acá la fundación de Roma, se habla de una fundación y de dos formas de concebir ese origen de Roma, que fue desde el punto de vista histórico, con los habitantes del antiguo Lacio, y desde el punto de vista de la mitología, que fue a través de Rómulo y Remo. Acá en la parte izquierda en la figura encontramos en el centro la loba capitolina, donde, según la leyenda, se amamantaron los hermanos Rómulo y Remo, que según la leyenda dieron origen a la cultura romana. Los, los patricios, los plebeyos y los esclavos configuraron la organización social. Los periodos. Tenemos tres grandes periodos de la cultura romana: la monarquía, la república y la expansión imperial de Roma, sobre toda la... Acá tenemos entonces ya un aspecto destacado ya del imperio. De la república se pasó a la monarquía al nacimiento del imperio. Ahí tenemos una característica con el triunvirato. Triunvirato significa gobierno de tres. Y con Octavio Augusto, que se inició el imperio dividido en dos grandes etapas: el alto imperio y el bajo imperio. Eh, entonces, muchachos, los contenidos de este documento, este documental, y eh, espero que también ustedes lo consulten. Muchas gracias por haberlo escuchado. Lo consulten, lo miren con frecuencia, en fin, lo aprovechen lo que más podamos.